Hola, como siempre, pues bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca. En el día de hoy vamos a seguir un tema, no con alimentación, que creo que terminamos y sobre todo enfocamos en estas últimas semanas para el tema de los niños, sino que ahora más o menos a raíz de una pregunta de que una persona normal y corriente en la consulta pues me preguntó que cuánto peso tenía que tener, pues para una altura determinada, etcétera, etcétera. Entonces, hubiese sido muy fácil haber caído en el, creo, para mi modesto entender, el haber caído precisamente en esas tablas, en esos percentiles, una forma de medir, ¿no? Pues a toda la población, o esas tablas estadísticas por las que una persona de 1,70 pues tiene que, su peso ideal pues es este y este y este, mientras que otra de tararí pues tiene que medir esto aproximadamente. Entonces, en ese sentido, yo fui bastante rotundo y le dije, digo, oiga, pues, usted tiene que pesar o tener un peso que eso sí que puede más o menos manipularlo, porque ya no va a poder manipular, eso sí, pues su estatura o su color de ojos o sus canas en el pelo, digamos así, ¿no? O su color de pelo, mejor dicho, una cuestión más general. Entonces yo le dije que, bueno, usted tenga un peso y un cuerpo más o menos, pues que esté a gusto, y con eso es más que suficiente, ¿no? Entonces, evidentemente, esta persona, pues le sobraba algo, ¿no? Era una persona en exceso, podemos decir, ¿no? Entonces, bueno, pues como casi todas las personas que han venido ahí desde hace muchos años, pues son, digamos, enfermos, entre comillas, enfermos porque, bueno, no se encuentran bien en muchísimos sentidos, tampoco están muy de acuerdo en su, digamos, forma, no voy a decir estética, sino que no se encuentran bien, ¿no? Entonces, pues claro, vienen aquí a estas consultas o vienen a la consulta pues a intentar que, como último remedio quizá, después de haber probado tantas cosas, pues para intentar pues mantener un cuerpo pues más o menos a gusto, que no dé ningún tipo de síntoma y que su estado emocional, digamos así, o su estado anímico pues esté un poco de acorde a su estado físico, ¿no? O ambas cosas, ¿no? Pueden ir perfectamente entremezcladas. Entonces, en este sentido, pues cuando hacemos, digamos, haciendo un pequeño cómputo en calidad de síntomas o cantidad de síntomas, pues estas personas obesas, y ahí vamos a ver el porqué, pues sienten o nos refieren una serie de sentimientos, ¿no? O lo que sienten ellos o los síntomas que tienen. Evidentemente van acorde con los signos que vemos así, pues al primer golpe de vista, ¿no? Entonces son personas que me decían, bueno, es que yo me siento pues pesado, ¿no? Pues me siento francamente cansado, y entonces no agotado, sino que me siento, ya me levanto cansado por la mañana. Y siempre hemos dicho que esa palabra de cansancio o una persona cansada, siempre lo referimos muy al contrario de la palabra agotamiento, y es que la sensación que tenemos cuando nos levantamos cansados es como esa falta de ánimo, o esa no poder tirar para adelante, o no poder empezar, o no tener la suficiente fuerza como para empezar un nuevo día, ¿no? Pues con la cantidad de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Pues que si fulanica de tal, pues hoy tiene que limpiar las cortinas, este hombre tiene que ir a la oficina y ver a un cliente, o este hombre pues tiene que conducir ese camión, o la portera tiene que precisamente limpiar las placas de metal de debajo de la puerta, ¿no? Entonces, esa sensación de cansancio es un sentimiento más de corazón, ¿no? Como si estuviese ese corazón completamente, digamos, agobiado por toda esa información que viene de todos los órganos y que parece ser que ya no tiene ni la fuerza como para expeler esa sangre y expeler ese ánimo que puede transfundir, digamos, pues a toda la persona, ¿no? Y por supuesto que esta persona, cuando hace cualquier o al más mínimo movimiento o esfuerzo físico, por pequeño que sea, enseguida se agota, Es lo que decíamos, que ese agotamiento es digamos, un sentimiento quizá pues que se refiere más al sistema muscular, como si ese sistema muscular
a nada que se mueve, pues enseguida dice, hasta aquí he llegado, ¿no? Que ya no quiero tirar más, ¿no? Son personas que evidentemente dentro de lo rollizas que pueden estar, pues evidentemente ese vientre medio como nosotros llamamos del sistema digestivo, recordamos, ¿no? Que vientre superior decíamos siempre, ya que estoy repitiendo para las nuevas personas para que vayan cogiendo el hilo, vientre superior siempre referíamos como ese aparato cardiopulmonar, ese vientre medio, el sistema digestivo en sí, y ese vientre inferior era lo que dividíamos al tronco, pues casi siempre ese aparato urinario, ese aparato excretor y también genital, ¿no? Entonces, sobre todo en ese vientre medio, pues hay evidentemente está abultado, ¿no? Está hinchado. Siento como ese vientre donde está todo ese paquete intestinal, estómago y vísceras y etcétera, pues está hinchado, ¿no? Entonces, hinchado y por supuesto pues da como esa incomodidad. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo a muchas de las personas que digo, mire usted, si muchas veces para tener una respiración buena, y partimos de la base en que una persona que respira bien y una persona que come bien, pues ya es una persona que tiene muchas batallitas ganadas, ¿no? Casi incluso la guerra de la salud. En ese sentido digo, pero si usted no puede respirar bien, no puede hacer que ese intercambio de gases en ese mercado de la carne, como era pulmón, no puede ser expandido bien desde el vientre, incluso desde el bajo vientre, pues esos lóbulos más inferiores, ese músculo diafragma no va a poder trabajar y por tanto ese pulmón pues no va a poder trabajar a su pleno rendimiento, sino que más que nada por esa plétora de ese vientre medio va a apretar mucho más incluso a ese pecho, digamos, más bajito, ¿no? De tal manera que vamos a tener que estar respirando o haciendo el esfuerzo mucho más grande para estos lóbulos más superiores, de tal manera que cuando vemos a una persona que pues empieza a respirar y se le ponen todos estos tendones y estos músculos, estos escalenos y este esternocleidomastoideo, pues lo vemos así muy tensos, como si fueran cuerdas de guitarra. Entonces, evidentemente, pues ya vemos una persona que está bastante pletórica, ¿no? De momento, luego echamos un poquito más la vista abajo y evidentemente vemos esa plétora de ese vientre y que nos imaginamos y nos creemos a pies juntillas como que nos va a decir que se siente incómodo, no se va a sentir. E incluso, en ese sentido, dice que muchas personas con ese vientre, pues evidentemente, cuando va a hacer pis y se le salpica el zapato, por supuesto que no se va a ver las gotitas que le han caído. E incluso, por mucho que intente, pues no se va a ver en privado sus vergüenzas, ¿no? En ese sentido, porque, ¿qué significa eso? Que en ese sentido, esa vejiga y esos riñones van a estar apretados. Nosotros decimos eso y con un ambiente un poco más familiar, en el sentido de que muchas veces esa fuerza sexual y esos buenos arranques, pues tampoco los va a tener porque, como ya veremos, una de las grandes dificultades está precisamente en la circulación, y no solamente circulación, digamos, sanguínea, muy importante precisamente para esos senos cavernosos, sino cualquier tipo de circulación, pues de agua, pues de líquido linfático, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso pues cualquier metabolismo. Y hablando un poquito más, como estamos en medicina natural, por supuesto el ambiente energético tampoco va a circular pues muy bien, ¿no? Son personas que, bueno, evidentemente con esa imaginación, podemos ir observando que son personas que nos pueden decir, e incluso nos da a nosotros la sensación cuando las observamos un poco, que son personas como que tienen muy poca fuerza o que son personas como muy poco vigorosas, ¿no? Que tardan muchísimo en arrancar, y cuando arrancan, digamos, pueden ser como estos coches diésel un poco más antiguos, ¿no? Que no tienen nervios, sino que van y no tienen demasiado esos cambios de ritmos pues tan vivos, ¿no? Tan vigorosos en ese sentido. Por supuesto que en un cuerpo tan sumamente amplio, pues ahí que va a venir pues sintomatología en todos los sentidos, dolencias cachondas, que digo yo, ¿no? O que incluso pues me dicen, es que tan pronto, es que no hay día por la mañana que no me levante con algún dolorcito. Pues igual me puede doler un codo, que me duele un hombro, que me levanto con
con la columna pues un poco rígida, que si me duelen los riñones, que si las rodillas, que si ahora no articulo bien el pie, pero esto va cambiando. Quiere decir que parece ser que democráticamente, pues según los días de la semana, pues esos dolorcitos, esas molestias van cambiándose, ¿no? Entonces es una cosa que es muy curiosa, pero no me duele nada en concreto, sino que es una incomodidad con alguna cosa un poco más específica, pero entonces eso ya es un tema que pues, les llama mucho la atención, ¿no? Como diciendo, joder, es que no me duele nada en concreto, pero es que no me siento bien, ¿eh? Entonces son personas también incluso que, bueno, a la hora de comer, bueno, han sido buenas comedoras y buenas bebedoras, de todo, pero ya en esta fase tienen la sensación de que, aun habiendo comido poco, pues tienen la sensación de que enseguida tienen una plétora abdominal, en el sentido que, yo no digo que me hayan dicho en general que les sienta mal, sino que una sensación de que como si se hubiesen hartado de comer, ¿no? Aun habiendo comido muy poco. Por supuesto, con ese apretamiento ya hablábamos, cuando en otra ocasión hablábamos de ese exceso de estómago como patología concreta, que ese exceso de estómago que daba pues muchísima sintomatología, digamos, o sensación de calor por toda la cara e incluso pues dolor de cabeza o incluso granitos por la cara. Entonces ese exceso de estómago pues iba a simple vecindad, vecindad un poco transitiva, pues iba a apretar vejiga precisamente, y esa vejiga, aunque es un órgano que está en el bajo vientre, digamos así, pero su meridiano pues venía por la parte de atrás, nacía desde los ojos, como sabemos, hasta la parte de atrás de la cabeza, y enseguida tenían como mucha plenitud, mucho calor, digamos así, y tienen mucho calor, e incluso pues algunas crisis de hipertensión arterial, pero sobre todo referidas a esta vértebra séptima cervical, ¿no? Entonces, todo parece ser que no está todo muy mal, pero parece ser que los síntomas son tan grandes y tan variopintos, e incluso pues tan desconcertantes puede ser, que así es como nos lo refiere. Evidentemente, con el tema de vejiga, pues son personas que están hinchadas, con un exceso de agua tremendo, y cuya eliminación, pues cada día pues va siendo como más dificultosa, ¿no? Otro de los comentarios es que todos los síntomas estos son de exceso porque hay mucho de demasiadas cosas, ¿no? Y por eso decimos que son signos muy positivos, ¿no? Que son como muy exuberantes, ya hemos estado hablando en varias ocasiones, ¿no? Y da la sensación de tener todo el cuerpo como en un perfecto desorden, porque bueno, es perfecto porque es que es todos los días igual, ¿no? Con las particularidades que un día pues duele por aquí, un día se encuentran mal por allá, pero que no están bien nunca, ¿no? Otra de las cuestiones es que su semblante o sus tonos, podemos decir, sus tonos de la piel, una piel que por supuesto es brillante y que normalmente sin hacer nada, pues tienen pues un poco como piel de sapo, Entonces cuando tocamos una piel de sapo da una sensación un poco que no nos gusta demasiado, ¿no? Como una piel húmeda, con cierto brillo, pero esa humedad da como una sensación como de frío, es un sudor frío. Y por supuesto hay tres zonas fundamentales en las que el sudor es más evidente, el sudor y el olor, como es en la zona de los pies, en el pubis y sobre todo en los sobacos, en la axila. Entonces, evidentemente, ya a estas alturas de estos años que estamos haciendo esta serie de programas, pues la inmensa mayoría de todos ustedes ya sabrán el por qué sudan los pies, el por qué suda el pubis y el por qué sudan esas axilas, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí no tenemos que estar, sudan los pies, porque sudan los pies, sino que eso tiene interpretación y es precisamente por meridiano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues en los pies ya habíamos empezado el meridiano de bazo e hígado, y riñón incluso, como los tres más negativos, pues en la zona de pubis, evidentemente es una zona también por donde va a pasar bazo, que esta es uno de los órganos francamente implicado,
Y por supuesto, en esa axila, donde comenzaba ese meridiano de corazón, pues evidentemente pues también el hombre pues está, por la teoría de 5 elementos sabíamos que es hijo de hígado y a su vez alimenta a estómago y a bazo. Entonces corazón está en medio de esas dos vísceras tan importantes, por supuesto está ahí sufriendo. ¿Cómo sufre? Bueno, sufre pues como tenga que sufrir, pero ¿cómo nos enteramos nosotros que está sufriendo? Pues precisamente por ese, digamos, signo. Signo me refiero porque es ya muy objetivo. ¿En qué sentido? Pues que podemos tocar ese sudor y por supuesto lo podemos estar oliendo. Entonces ya nos está indicando precisamente pues cómo está esta persona junto a otros muchos detalles que, como venimos relatando pues todo este rato, ¿no? Entonces nosotros a toda esta persona muchas veces oímos pues, que son personas como que son gorditos felices, ¿no? Nosotros no sé si serán felices, serán infelices, eso allá cada cual con su cuestión. Pero nosotros esa patología le llamamos la humedad, que hay mucha humedad en el cuerpo. Algo así como, evidentemente, pues estas personas pues tienen su cuerpo en el sentido de que bueno, pues tienen todo su organigrama casi perfecto, ¿no? Pues tienen sus músculos, tienen sus vísceras, orgánicamente están bien, físicamente están bien, pero esas funciones pues parece ser que no están muy cumplidas, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues si nos podemos referir precisamente o intentar sacar fuera de este contexto, pues como un ejemplo, ¿no? En ese sentido. Entonces imaginamos nosotros, pues el cuerpo pues puede ser como el mar o puede ser o una carretera, me da igual, por donde van a circular unos barquitos o van a circular pues unos coches. Entonces, evidentemente, pues un mismo número de coches por una misma carretera, pues evidentemente pues van a circular. Pero eso depende mucho si hay mucha cantidad de agua en el ambiente, o sea, niebla, porque hay humedad y hay calor, entonces eso ya se convierte en una niebla o en una neblina, por supuesto que todo va a ir mucho más lento y enseguida pues evidentemente esas reatas o esas colas o esas filas o esos atascos, eso ya va a dar en el ambiente, pues en cada trocito o en cada tramo de esa carretera, pues va a dar ya una sensación de incomodidad. Pues yo qué sé, el del peujeo pues está ya cabreándose, que si del SEAT no sé qué, pues ya se está gritando y no sé qué, ya se está desesperando. La señora que tiene ganas de hacer pis está incómoda y ya le grita al marido. Este marido, pues que con su próstata está... O sea, que todos en conjunto ya están creando un ambiente enrarecido precisamente porque no pueden circular. Entonces hay una mala circulación, pero de toda clase de vehículos, Entonces en ese sentido hay mala circulación pues de sangre, efectivamente. Pues de agua también, de líquido linfático efectivamente pues también, y eso ya en cada tramo pues va dando ya absolutamente pues toda su sintomatología o todos sus quejares, podemos decir así, ¿no? Perdón. Entonces, evidentemente pues una persona que por la razón que fuere, pues por su predisposición, por su constitución, por sus malos hábitos, por las broncas que le metieron, por la ansiedad que tiene, por lo nerviosa que es, por su propia cultura, pues, en fin, por una serie de razones, esa persona, pues, digamos que ha comido más de la cuenta, digamos, ha comido más y ha bebido más, entonces eso, el cuerpo no lo asimila o no lo ha necesitado y, por tanto, eso lo va acumulando. Entonces, ¿dónde se va a acumular? Evidentemente, pues se va a acumular en su tejido adiposo, en sus células, digamos, más especializadas que sirven para eso, para almacenar este tipo de energía, pero evidentemente no lo va a almacenar en forma de bocadillo de jamón, o en sus papas con choco, o en sus judías blancas o judías pintas, ¿no? Sino que sencillamente esa alimentación la mete por aquí y la acumula en ese sentido, de tal manera que una celulita, como son todas sus células, pues tiene su citoplasma, y en ese citoplasma es donde van a hacer esas especies, ese almacenaje de esa grasa, ¿no? Y ese núcleo chiquitín pues va a estar allí pues un poco atontado el hombre, ¿no? Bueno, pues eso, pues juntando, pues ya no hay espacio, digamos, suficiente para que todo, por una simple cuestión de espacio, El cuerpo es relativamente, pues aunque
pues tiene, digamos, su contexto físico, ¿no? Entonces, si estamos acumulando y estas células se van engrandeciendo y sus citoplasmas se van haciendo mucho más grandes, pues evidentemente se van a hipertrofiar, ¿no? Entonces se van a hacer más grandes porque el cuerpo está acumulando y acumulando. Pero normalmente la grasa pues necesita otra cosa para acumularse y poder seguir viviendo con esos trasiegos, y es precisamente el agua. Entonces, todos sabrán ya que una persona no solamente es que está gorda, sino que está gorda y es que encima está hinchada. ¿Por qué? Porque el metabolismo de esa grasa, pues, o de esas células de grasa, pues necesita a su agua alrededor. Entonces, normalmente se dice que una celulita, digamos así, aproximadamente, por cuantificar un poco este asunto, una celulita de grasa pues necesita algo así como 9 moléculas de agua a su alrededor, aproximadamente. Entonces, eso, si lo vamos multiplicando, ya nos podemos imaginar la cantidad de espacio que ocupa eso, y por supuesto la cantidad de peso que eso supone, ¿no? Independientemente de pues, otros tejidos más nobles, ¿no?